todos ustedes, muy buenas tardes. Estoy acá con una persona que viene o nos estamos comunicando hasta Chile. Y la razón de esto es de que en el hermano país de Chile la situación es bastante difícil en este momento por la razón de que la Asamblea Constituyente está ya casi en las finales y tiene que mandarse o tiene que remitirse a un plebiscito. Entonces, aparentemente está ganando el no a la nueva Carta Magna en proyecto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos con nosotros al ciudadano cero. Manuel, muy buenas tardes o buenas noches por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis, buenas noches a todas las personas que están siguiendo el programa y que después en grabado lo van a ver a posterior. Entiendo que estás en Estados Unidos, en San Francisco, para latinoamericanos, este programa. Sí, como tú dices, en estos momentos, bueno, primero hablar un poco de lo mío. Efectivamente, como tú presentaste, soy el ciudadano cero, también fui de la Armada muchos años, 35 años, y dedicado a los temas sociales, ¿cierto? Y ahora estamos por este famoso y ponderable gran rechazo ciudadano. Aquí estamos para eso. Y bueno, a disposición tuya para que hagas las preguntas o prefieres que haga alguna introducción. Ahí te veo una foto que parece que es y no es. Bueno, no, lo que pasa es que yo creía que en este momento estaba la Asamblea Constituyente, o se estaba llevando a cabo acá en este edificio. No, hay dos cosas. Lo primero, ese es el Congreso Nacional que está en Valparaíso. Ahí sesiona por un tema de cuando estaba el presidente Pinochet, hicieron ese congreso para pasar después a posterior los años 90 a lo que es ahora. El Congreso antiguo, el antiguo Congreso que está en Santiago, ahí la convención, y disculpa, te corrijo, no es una asamblea constituyente, acá es una convención constituyente que por apertura de un plebiscito, ¿cierto? El 2020, en octubre de 2020, se llevó a cabo, perdió la opción rechazo, ganó la opción apruebo, y en esa opción era que se tenía que ir a una votación para elegir a estos personajes de la constituyente que el pueblo, el ciudadano, mandató para que hicieran esta propuesta de constitución, la cual ahora vamos por el plebiscito de salida, en donde se va a aprobar o a rechazar. ¿Para cuándo es esta fecha en la cual el pueblo chileno va a salir a la votación para la aprobación o rechazo? Bueno, ellos ya entregaron el texto el fin de semana pasado, ya entregaron el texto. El 4 de septiembre sería la elección por dos opciones. Opciones en la cual esto tiene una característica. Hacer un poco de historia para poner el concepto, ¿por qué estamos en esto? Hubo un 15 de noviembre, antes hubo un estallido delictual, que nosotros decimos los ciudadanos porque no fue otra cosa, la izquierda o los que están por este camino le dicen social, estallido social. Pero la verdad que no fue más que un estallido delictual en la cual amedrentaron a los políticos, esa es la verdad de las cosas, para en noviembre de ese año 2019, esto fue el 18 de octubre,
para que en noviembre del 2019 hubiera un acuerdo entre los partidos políticos transversales a espalda del pueblo, en 4 paredes, para obligar a el acuerdo de paz que le prometieron, o que se engrupieron, como se dice vulgarmente, al gobierno de Piñera, que era de derecha, no así Piñera, que siempre ha sido entre al medio, casi demócrata cristiano. Entonces, ese es el contexto. Y en ese plebiscito, una vez que se acordó, presentaron o sea, 2 opciones igual, apruebo o rechazo, pero con una variable que si ganaba una u otra opción, se hacía o la convención constituyente o híbrido, en donde iban a estar colegiados o del Parlamento y un poco personal, la mitad en elecciones. Ganó la opción rechazo y que se hiciera el texto en una convención constituyente, que es la que estamos ahora. Ya trabajaron con muchos, más que baches, con muchas cosas muy radicalizadas, porque aquí a los políticos se les fue de las manos lo siguiente, Luis, y lo quiero expresar abiertamente. Se les fue de las manos lo siguiente, que ellos estaban armando el chancho, como decimos los chilenos, el chanchito armado en beneficio de ellos, a espalda del pueblo, para armar una constitución que la izquierda dice de Pinochet del 80 y que no es así, porque actualmente, no sé si tú lo sabes, pero se lo digo a los que nos están escuchando y siguiendo, es la Constitución del 2005 del señor Ricardo Lagos Escobar. Esa es la Constitución que a nosotros nos está rigiendo. Entonces, la izquierda sigue metiendo y sigue reviviendo al presidente Pinochet en este cuento. Y ahí hay una mentira muy grande. Vamos al meollo de este asunto. Lo de Pinochet. No es así. Fehacientemente no es la de Pinochet. Y está publicado en la Constitución, escrita y firmada por varios exministros que ahora están mintiendo y diciendo que la Constitución del 80 todavía hacía rajatabla. Dicho eso, ahora viene este proceso que duró un año, en donde los constituyentes mismos, por el asunto de que hicieron con una elección para la constituyente muy sesgada, cargado al lado izquierdo y con escaños reservados, indigenistas, de pueblos chicos, de partidos pequeños, entonces le abrieron la válvula de la paridad de género, etc. Y ahí ocurrió un efecto político totalmente contrario a lo que uno espera. El 78% aproximadamente votó a apruebo y el 22% fue rechazo. Posteriormente una elección política, ¿cierto?, de alcalde, y después la presidencial y la de congresista, en donde ese 78 y 22 no se reflejó. Una, con la que estaba haciendo la convención constituyente, que era radicalizada, después podemos ahondar ese tema de cómo está quedando eso, y la otra opción es cierto que eran de un 30% solamente. Sí, vamos a ir también a eso. Así que ahora, no sé si quieres preguntar algo o no. ¿Cómo va la tendencia? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Y cómo se está trabajando esto? Esto te lo avanzo, Luis. Sí. No, sabe que no está resultando definitivamente. Claro. Esto, mira, esto está resultando muy bien. ¿En qué aspecto? Que nosotros los ciudadanos, creo que por primera vez, desde que por lo menos que yo tengo uso de razón, está potenciándose por la ciudadanía y por los grupos sociales, transversales, dejando fuera, ¿cierto?, el sesgo político de los pocos que nos gobiernan y los pocos que están en el Congreso, donde estás tú con esa foto linda atrás. Ellos ya no dan el ancho. Aquí la aprobación de los políticos, los congresistas, es de un 4%, Luis. Un 4%. De la Asamblea Constituyente, un 30%, y del presidente de la República anda por ahí. Entonces, ya estamos nosotros, estos de los ciudadanos, estamos como en un 57% más o menos, contra un 33, 35. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto?
Y ahora, como se está disparando en la opción rechazo, han aparecido grupos que se le llaman los amarillos, que son los exconcertacionistas, el modelo cierto de la concertación, son la mayoría intelectuales y agrupaciones, que más o menos son como 56 dentro de los amarillos, y los ciudadanos que son más grandes, más potentes, pero que estamos diseminados haciendo una Son única. son los que se acomodan de acuerdo a cómo está la situación. Exactamente. Y los políticos, derecha, izquierda, centro, se están subiendo por este carro de la victoria y están sacando una tercera y cuarta opción que no estaba mandatada, no están en la ley, no están en la ley electoral, ni nada. Llamada ya no es apruebo o rechazo, sino que ahora es rechazo para variar, rechazo no sé cuánto, apruebo para cambiar, apruebo para, etc. Quieren hacer un popurrí de eso. Ahora, a nosotros los que vamos por el rechazo, Luis, nos conviene del mundo que vengan, del intelectual, ciudadano, ciertas agrupaciones sociales, amarillo, como se hacen llamar. ¿Por qué? Porque la constitución que nos están presentando, la propuesta, es una propuesta muy sesgada, llamada plurinacional y otros conceptos, ¿cierto?, que no van con la libertad que tiene que tener, ni menos la protección que tiene que tener un ciudadano libre en un país. Tengo una pregunta, ¿no? Yo estaba leyendo algo sobre lo que estaba pasando en estos momentos en Chile. Entonces, ¿De qué tema? ¿De qué tema en lo que particular? yo ahora, yo estoy preguntándome, ¿no? ¿En qué momento sucedió esta situación? Chile estaba tan bien económicamente. ¿Qué fue lo que falló? Mira, yo la experiencia que tengo en forma transversal de vida, en donde he pasado el tiempo de la Unidad Popular, después el tiempo del general Pinochet, después la presidencia del general Pinochet, después el cambio, ¿cierto?, cuando llegó la concertación el año 90 y todo va adelante, y esto empezó a podrirse realmente en donde ya hemos disparado. O sea, el gobierno de general Pinochet nos dejó la vara muy alta, y tú la debes conocer, ¿cierto?, también por tu experiencia que tiene, y éramos, si no los mejores de Latinoamérica, andábamos en el podio, ¿cierto?, de los 3 primeros. Y empezó a crecer la forma de vida de los chilenos, y apareció un concepto que más o menos fue... A ver, nosotros los que somos más de derecha decimos estos 40 años, ¿cierto?, que nos fueron trabajando. Podríamos decir eso. Pero la que puso el tema político, o los que empezaron a poner los políticos de la Agenda 2030, del globalismo y todos esos conceptos estúpidos que nos lleva a la izquierda radical, fueron Lagos, con políticas media extrañas, y de frentón la Bachelet. Primer gobierno de Piñera no tanto, el segundo gobierno de la Bachelet fue full onanista, globalista, La Bachelet. dejó la posta muy bien hecha al representante que él se hace denominar de derecha, pero que no es nada de derecha, que es Sebastián Piñera, y ahí llegó la podrición completa. Y en ese tránsito último de esos dos gobiernos, segunda vuelta de estos dos personajes, Bachelet y Piñera, se nos metió. Antes venía la batalla cultural, ¿cierto?, la que meten en los colegios, en las universidades, los periodistas que van con la causa, los abogados, los colegios médicos, los colegios profesores y los artistas, los actores, ni todos los artistas de lo que tú quieras y la música. Pero eso es parte de la historia de la izquierda. Acá el error político que cometieron estos individuos, que empezaron a abrir la válvula, como se dice, a izquierdas radicales con la mentira de la nueva izquierda, o el nuevo pueblo ciudadano para atrás, que no era más que el Frente Amplio y todo lo que vimos en España y todo lo que venía de Latinoamérica, específicamente de Bolivia, Ecuador
Nicaragua, etc. Una vez que estuvieron hechos, ellos, tú sabes, ¿cierto? Conoces de que Venezuela. Venezuela, es que no quiero tomar, ¿sabes por qué no quiero tomar tanto el tema de Venezuela, el chavismo? Porque es algo ya que está en su putrificación final, para después llegar a las tonteras que nos están pasando en Chile gracias a ese individuo. Pero mira, tú me preguntaste por qué llegamos a esto. De esa forma fuimos avanzando en forma negativa. Empezaron a infiltrarse los jóvenes, empezaron a hacer activismo, etcétera, y los estudiantes en la universidad, y empezó a salir a las calles, empezaron a haber destrucciones, protestas pacíficas, y a vender, ¿cierto?, el producto, que Chile estaba mal, que no había igualdad, que las 8 familias más ricas de Chile, que la distribución, que los empresarios son una lacra, etcétera, etcétera. Y eso fue creciendo, creciendo, hasta que hubo esto que fue una marcha transversal en donde los ciudadanos, yo no fui porque no soy de Santiago, pero los ciudadanos hasta de derecha, Luis, fueron esa gran marcha que fue más de 1 millón de personas, pero ahí no se pedía una nueva constitución. Ahí se pedía exactamente lo contrario de lo que está pasando, que el poder político cambiara, que hubiera mejores pensiones, el cambio de la AFP, que hubiera mejor salud, que es lo que pide cada ciudadano que se dice ser de un país y protegerse. Y ahí empezó a crecer los movimientos radicalizados de izquierda y a mover, ¿cierto?, la brújula a todo y trayendo cosas de Bolivia, del chavismo, de Ecuador, de Nicaragua, y estamos en lo que estamos. El estallido intelectual, no sé si ustedes saben o tú, en el fondo la chispa que reventó esto fueron 30 pesos que subió el Transantiago, el metro. Ese fue el estallido del día 18 de octubre, los 30 pesos. Y esos 30 pesos destruyeron todo Santiago. Eso fue lo que desencadenó todo el problema. Exactamente. Y ahí hubo el vandalismo que ustedes vieron en televisión, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos tiene metido en esto y a hacer creer al pueblo que Chile era un país malo. Y tú, como tú no eres chileno, que estás en Estados Unidos, yo te pregunto a ti, sorry la De lo patudez, peor. claro, pero ¿qué veías tú en Chile hasta antes del estallido delictual? ¿Que era un país próspero? Sí. ¿Era un país que nos miraban con buena para invertir? Sí. ¿El nivel de Mira, educación? yo lo veía en Chile. Exacto. Entonces, eso nos llevó... Con esa potencia, ¿no?, de América Latina. Exactamente. Entonces, hubo un negacionismo. Aquí hubieron varios conceptos que al final se arraigaron, ¿cierto?, en la ciudadanía. Es lo que tú estás diciendo, la disconformidad, abrir banderas de lucha que el peruano, el boliviano ya las vivió, el ecuatoriano igual, que el indigenismo, que lo plurinacional, y todas esas cosas empezaron a ingresar a Chile. Y todo lo político, social, ideológico, ¿cierto?, del cómo venía prácticamente de España, del chavismo y de Cuba un poco menos. Esto más o menos es la trilogía de que nos fue pasando, y ahora estamos metidos en esto, estamos metidos, ¿cierto?, en salvar Chile, porque ya no nos queda otra. O sea, ya tenemos un gobierno izquierdista radical que es Boric, un frente amplista, en donde dice A, al otro día dice B, no cumple, no está ni ahí con cumplir, ¿cierto?, el programa que él prometió en el gobierno, y nos perdimos una figura a lo mejor como José Antonio Kast, en que iba por la senda de la libertad, del progreso, de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos en estos momentos con un rechazo de casi un 57%. La gracia es que cuando se empezó esto el año pasado, en enero, y esto va en paralelo, fíjate que hay un fenómeno político-social muy interesante acá, que
el reflejo de la encuesta de la Convención Constituyente con el texto que nos están ofreciendo es similar numéricamente las tendencias a lo que está reflejado en el rechazo y el apruebo del gobierno de Boris. O sea, el gobierno de Boris disculpa, el gobierno de Boris empezó en un 50 y tanto, ¿cierto? A diferencia que en segunda vuelta acá sacó un buen porcentaje, 40 por ahí, pero empezó el gobierno de Boris en un 57, un 30, por ahí, 30 y tanto, y empezó. Y el quiebre fue más o menos en el mes de mayo, en donde la curva se cruzaron y empezó exponencial el rechazo y a la vez la desaprobación al gobierno de Boris, y empezó a desencadenar, ¿cierto?, a pique el apruebo, hacia abajo, en paralelo con el desapruebo de Boris. Así que, y ahí estamos, similar, ¿cierto?, la encuesta, en el mes de julio, la segunda semana de julio ya, en un 36%, el dato para Boris, de aprobación de Boris, un 36%, y la desaprobación un 58%. Y en el tema del texto que nos están ofreciendo para la nueva constitución, ahí estamos el apruebo en un 35% y el rechazo un 53%, que no tiene nada que ver con el rechazo y el apruebo de entrada, que fue 78-22. No te escucho. Ok, hay una cosa importante. Cuando hablamos de apruebo y desapruebo, quiero que me expliques. Acá es rechazo. Apruebo o rechazo. ¿Y por qué te lo rectifico? Porque la izquierda está manejando ese término. Apruebo o desapruebo. La izquierda. Apruebo O y desapruebo rechazo. para Ok, que quede ok, en el subconsciente del ciudadano. ok. Apruebo igual. Eso es. Mira, lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? La situación política en estos momentos en Chile es bastante difícil. Correcto. Igualmente lo es acá en el Perú. ¿Sí? En el Perú tenemos problemas nosotros de un gobierno comunista con un presidente inmerso en unas atrocidades de corrupción. Está fugada la hija, está fugado el sobrino, está fugado su ministro, está fugado el secretario presidencial. Chúpale, ya. Entonces, todas estas personas están en este momento siendo buscadas por la policía, Ya. por corrupción. Y el presidente no dice absolutamente nada, ¿no? Él como que él vive en otro mundo, él está en otro país, no sé. Entonces, el punto es este señor en su gobierno creo que ha tenido como 8 o 9 muertos. Ya. ¿Ok? Y cuando hubo un presidente que fue el que asumió porque fue vacado el señor Vizcarra, a este presidente le salió la izquierda, esa izquierda progre, esa izquierda radical, toda esa izquierda se juntó y salieron a destruir la calle, la propiedad pública. ¿Y qué Similar acá. sucede? Que mueren 2 jóvenes, Inti y Brian, y entonces, ¿qué pasa? De que estos jóvenes mueren, fallecen en la situación esta que pasó. Entonces, inmediatamente el presidente renunció. Inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí nomás renuncio. Pero nunca se supo quién fue que disparó a estos jóvenes. Entonces, la situación es difícil en Perú, hay mucha corrupción. Nosotros éramos el segundo país después de Chile en lo que era, pues, economía, ¿no? Cómo se movía la economía, la apertura para la inversión.
llega este señor y lo primero que hace es asamblea constituyente. Esta es asamblea constituyente para redactar la nueva carta, porque la carta anterior era del presidente Fujimori. Pero si nosotros sacamos línea y cuenta qué cosa pasó con esa constitución, esa fue la que nos saca de donde estábamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, ahora estamos en una situación bastante difícil. Llega 28 de julio para celebrar ¿cómo se llama? El aniversario patrio, y verdaderamente no tenemos nada que celebrar. Estamos Claro. sufriendo bastante, y yo creo que Chile lo está sufriendo igual también. Chile está pasando por una situación bastante difícil. Nosotros hemos perdido inversiones, hemos perdido más de 16.000 millones de dólares de nuestras arcas para mantener un dólar bajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en el Perú. Y verdaderamente a mí me apena la situación peruana y la situación chilena, porque Chile no tiene por qué estar por esto, no tiene por qué pasar por esta situación. Ahora, hay una cosa bien clara. La izquierda ha trabajado en las escuelas, ha Correcto. trabajado en las universidades, ha trabajado en todos lados, ha trabajado la izquierda, tanto en Chile, tanto como en Perú. Exacto. Así es. Así es. Entonces, ojalá que todas estas cosas podamos revertirlas, y ojalá que Chile siga y salga adelante, ¿no? Y que también nosotros sigamos su camino, ¿no? Exactamente. Mira, Luis, nosotros, yo aprovecho y disculpa esta plataforma tuya que estáis por Latinoamérica, ¿cierto? Que estáis en Estados Unidos y también estás con el tema, el concepto de salvar de lo peor a Perú. Nosotros estamos pasándolo mal social y políticamente. Estamos en un buen pie, ¿cierto? Económico, de oportunidades aún. Independiente que la inflación nos está afectando, tener un gobierno que nosotros le decimos un gobierno de estudiantes en práctica, muy inepto, de un presidente que ni siquiera se tituló de nada, no tiene ninguna experiencia, ninguna mochila de vida, un presidente que lo venden como de izquierda, ¿cierto? No pobre, pero como de izquierda, que no tiene oportunidad, en consecuencia que vivió, nació y se crió en Punta Arenas, en el colegio más caro de Punta Arenas, con apellido extranjero, con su papá operador, ¿cierto?, de una empresa estatal, de un cargo máximo, en donde nos prometió de que no más nepotismo, etcétera, y lo primero que hace es contratar a través de otra institución de la Universidad de Chile a su hermano y muchas cosas más. La primera dama, un invento en la polola que nadie sabe que es polola o no, pero se adjudicó primera dama, hizo un ministerio que después tuvieron que declarar que no era el ministerio, la Irina Caramano, etcétera, etcétera. Entonces está todo mal. Yendo a la parte de parar esta moto, como decimos los chilenos, de parar esta moto, tanto en Perú, en Ecuador, en Colombia y ahora aquí en Chile, la diferencia nuestra con Perú y Chile es que los dos elegimos casi por el mismo camino a dos presidentes incompetentes, mentirosos, ineptos, radicalizados, etc. Y todos los epítetos que le podemos dar a ellos dos como personas, de mi punto de vista, creo que están de más, porque sus acciones, sus hechos, sus omisiones y su falta de capacidad lo dicen todo. Uno usó lente, el otro usó el gorro, pero los dos le soplaban por aquí. Los dos están siguiendo una agenda globalista y con el Foro de Sao Paulo y la ONU. Ellos no se deben al pueblo de izquierda ni al pueblo. Ellos se deben a una agenda, a alguien que le ha financiado, etc. Entonces están permitiendo lo que sea. Y los gobiernos anteriores, como el de Bachelet, en el caso de nosotros y Piñera, era lo mismo, pero con etiqueta y smoking.
¿Te fijas? Este se sacó la corbata. El otro usaba chupalla, ¿cierto? Y sin corbata tampoco el de ustedes. Entonces, estamos en la misma posición. Ahora, ¿qué desgracia tenemos nosotros, Luis? La desgracia es que si nosotros o el pueblo de Chile llegara a aprobar esta constitución, cosa que tenemos fe que no va a ser así, mira, el primer artículo que nos están ofreciendo en la constitución, el que mandata siempre todas las cartas magnas en el mundo, es actual constitución. Artículo 1, mira. Actual, la voy a leer para no equivocarme, me la sé, pero la voy a leer. Artículo 1 de la constitución actual, ¿cierto? Que mañosamente dicen que es la de Pinochet del 80, pero es la de Lago 2005 de izquierda. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La que nos están ofreciendo, Chile es un Estado social y democrático de derecho. De derecho. Después podemos comentarlo. Es plurinacional, intercultural y ecológico. O sea, Narnia en persona radicalizado. Porque, ¿qué es lo que es democrático? Siendo que estamos ya en un gobierno dictador en democracia, que es el gobierno de Boris, que hace lo que quiere. De derecho, no tenemos derecho, porque después voy a cerrar con lo que está pasando en el norte de Chile, ¿cierto? Y el conflicto de la Araucanía. No tenemos Estado de Derecho en este momento en Chile. Plurinacional, en donde habla que, además, en otro artículo, que es una sola nación, o sea, multinacional. Chile es Chile, la República de Chile. Plurinacional, ¿de qué? Si nosotros somos el país haciendo historia, me puedo equivocar a lo mejor, haciendo historia, Luis, nosotros fuimos uno de los primeros que abolió la esclavitud. Segundo, somos el Estado chileno o la República de Chile, somos uno de los países de Latinoamérica que tenemos menos grupos indígenas, tanto en grupos como en cantidad. No así Bolivia y en menor grado ustedes, pero nosotros no calificamos en ese contexto. Sí tienen los, en este caso, los pueblos indígenas, algunos a lo mejor derechos que fueron pasados a llevar, algunas cosas que el Estado les debe, pero no que ellos sean la primera parte de nuestra nación. Si el pueblo chileno es chileno, el pueblo chileno es chileno, ¿no? Y de esos 95% de chilenos, hay un 10% que son inmigrantes que han surgido, que vinieron a ayudar a que este país fuera como estábamos hasta antes del 18 de octubre. Y ecológico. O sea, ¿yo tengo que ser radicalizado para ser ecológico? Yo creo que no, ¿cierto? Y es para que esté como mandato en un artículo, en el primer artículo de la Constitución. Fíjate que esta Constitución que nos están ofreciendo, Luis, le da unos 40, no artículos, pero 40 oraciones a los delincuentes, a los presos, etcétera, en derecho. A las plantas, a los témpanos, a los glaciales, que no tengo nada con eso. Pero al ser humano, al ciudadano, 1 o 2, y así, y ni siquiera se lo dejan a firme. Entonces, estamos en la UCI, ¿cómo se dice? Segundo punto, que también tienen que haber escuchado ustedes, y tú personalmente. Este es casi un plagio de la Constitución nueva boliviana. ¿Tú sabías eso? Un plagio que costó 25.000 millones. No. Los artículos 1, 5, 34, 92, 44, 308, 341, 218, 224 y 300 son iguales, calcados, escritos iguales. Te nombro el artículo 1. Nueva Constitución chilena propuesta, boliviana. Así voy a ir. Plurinacional, artículo 1. Libre determinación, artículo 2. Autonomía, autogobierno, instituciones, artículo 2. Artículo 92.
afrodescendiente, en ambos casos. Artículo 44, salud privilegiada indígena. Artículo 308, pluralismo jurídico. Me detengo ahí. Pluralismo jurídico y además van a tener diferentes justicias, diferentes manejos, diferentes acciones para que nadie entre a su territorio, con el solo hecho que ellos digan que es de ellos. Sigo. Congreso de Justicia, más o menos ligado a lo que propio. Región autónoma, pero financiado por el Estado chileno. Po. Así cualquiera, ¿cierto? O sea, que tú vivas en una casa, tengas tu derecho, pero que te lo pague yo, si lo llegamos a ese lado. Asamblea regional. Y ahí aparece un punto que también es para hacer activismo en cada región, más que beneficio. Y quieren eliminar parte de ese Congreso, que es el Senado. Y con esto muere el Senado. Comuna autónoma, que se toca nuevamente el artículo 200, y el más peligroso, el artículo 233, que está en la que nos están ofreciendo la Constitución y la boliviana, autonomía indígena. Esa es la mala noticia y muchos artículos más en donde están mintiendo, pero abiertamente. Mira, es una lástima, ¿no? Que otros países estén introduciendo sus propias ideas, sus propias o punto de vista, ¿no? En las constituciones de otros países. Hay una cosa que el día de hoy leí que es importante, que el Perú ha anulado las visas, el pedido de visas a los ciudadanos cubanos. Es algo que es inconcebible. O sea, cubanos pueden venir y entrar y salir sin visa ahora. Entonces yo creo que es algo que tenemos que luchar en el Perú por eso, porque si no, nos vamos a llenar de cubanos nosotros y ellos se van a pasar a Chile. O sea, ellos van a entrar a Chile también. Y ese va a ser de repente el segundo punto de cómo se llama, de anular las visas para que puedan ingresar un tráfico libre entre Cuba y Chile, me imagino. Pero en Perú leí hoy día un tweet que habían cancelado el pedido de visa a los cubanos. Verdaderamente la situación es crítica, mi querido Manuel. Tengo una pregunta. ¿Quién es Lucía Danvers? Mira, a ver, yo con el respeto que merece toda persona, yo sé quién es Lucía de mi punto de vista. Hay muchos fakes, ¿cierto?, que se dicen y que acá, y yo no quiero cometer una influencia, ¿cierto?, no porque hayan demanda, nada, pero voy a tratar de ser súper simple sin caer en el fake o en la falta a la verdad para no ser injusto. Pero Lucía Damer es una peruana que se nacionalizó chilena hace un tiempo atrás, unos 10 años atrás. Ah, disculpa, Luis, disculpa, que me salga el tema. Tú enviaste un enlace de Facebook. En 2013. No. Me mandaste un mensaje de un link de Facebook para que vean el programa. Es que hay varios chilenos que quieren entrar al programa y no entra el link. No, dicen que no lo pueden ver. ¿No entra el link? Ok, ahorita lo soltamos esto. Ahorita lo soltamos. ¿Ya? Para que, o me lo mandan por aquí, yo lo disparo o lo ponen Ya. ahí. Ya, entonces estamos hablando de la Lucía. Entonces, todo Seguro. las cosas que están pasando, las cosas que están pasando, es tanto que transversalmente en el actual gobierno hay muchas personas de origen extranjero, cubano, ¿cierto?, o peruanos o bolivianos, que son revolucionarios, han hecho maldades, como se dice,
directa o indirectamente, son intelectuales que mueven esas masas y que han hecho lo mismo en diferentes países. Bueno, Lucía tiene un pasado, ¿cierto?, de personajes casi familiares o muy cercanos, tirado al tema de Sendero Luminoso, en tema del foro de Sao Paulo y la Agenda 2030, si pudiera decirlo en forma resumida, en el cual izquierda radical. En el cual, al apego, ¿cierto?, de la figura de Michelle Bachelet, empezó a asesorar y todo ese cuento. Es casi la figura, no sé si tú conoces a uno que ha sido presidencial varias veces acá en Chile, que es Ominami, el MEO, le dicen. Él también son operadores, ¿cierto?, de la Agenda 2030 y de todos estos grupos radicalizados. Bueno, ¿qué es lo grave? De que esta persona es la jefa en la moneda y del presidente de la República y de los ministros, de los asesores de todos estos ciudadanos. Que acá nosotros le llamamos la jefa máxima del segundo piso de la moneda, que en el fondo es el ejecutivo operacional del gobierno de Boris. O sea, está en el top, en el top. Claro. Y paralelo a eso, modelo izquierda, marxista, paralelo a eso, se metieron a la subsecretaría de la Fuerza Armada. Metieron algo de 20 o 22 personajes. Y en el Ministerio del Interior, en donde tenemos a otra inepta que es la ministra Isquia Sichel. Entonces, la torta la tienen armada y por eso estamos tan afligidos de que nosotros debemos, en paralelo, seguir oponiéndonos a Boris, pero lo más importante, el 4 de septiembre, el rechazo gane, porque ahí viene otra lucha, ahí viene la lucha contra los políticos transversales. Hay mucha historia de la Lucía Dámera, que está en Google, está en su propio Twitter. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. En el Congreso de la República, ¿hay un Congreso que está trabajando en estos momentos? Porque lo de la constituyente es algo separado de... A ver cómo no entendí la pregunta, de nuevo, a ver. Estoy entrando a Facebook y efectivamente no aparece que está transmitiéndose. ¿Cómo dices? Estoy entrando a tu Facebook y aparece que no aparece que está transmitiéndose esto. Acá sí está en vivo, acá está saliendo en vivo, está saliendo. No. Mira, tenemos 5 minutos más y te envío el link para sacarlo. La pregunta que yo tengo es, en estos momentos ustedes tienen por decir, un Congreso constituyente y un Congreso que están trabajando paralelamente. No. A ver, por eso te digo, esta es una cosa muy especial que pasa en Chile nomás. O sea, el ofrecimiento fue tener una constitución nueva, modelo, no sé, pues Dinamarca, Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, pero al final Canadá incluso se nombró, pero nos terminaron trayendo la copia fiel del Edén, ¿cierto?, de la boliviana. Te lo cuento. El Congreso chileno actual, donde están nuestros diputados y senadores, cuando ocurrió esto, en el fondo esto fue una presión con la pistola en la cabeza al gobierno y a los políticos. Esa es si lo pusiéramos en términos coloquiales, ¿ya? Entonces, ellos son los que debían haber hecho una propuesta, ¿cierto? Porque para eso se les paga y para eso nosotros los sacamos representantes. Pero se optó por rechazo a apruebo, como yo te contaba, y se eligió una convención constituyente de 155 señores y señoritas en forma paritaria, como te decía, con escaños reservados, etc. Y ellos
ellos trabajaron el texto con un sinfín de asesores, etcétera, etcétera. Pero, y aquí está la trampa, se hizo en paralelo que grupos ciudadanos presentaran propuestas para que fueran metidas a la Constitución. Como tenían un 78% estos badulaques, no aprobaron ninguna que nosotros los ciudadanos enviábamos a ese grupo de convención. Entonces, todas las cosas que fueron pasando fueron con izquierdización y con ideologías marxistas e izquierdistas. Al extremo que cuando empezaron a armar este cuento, nosotros teníamos, o sea, la centro derecha en el fondo tenía 30 y creo que 31, de 155, 31 apenas. O sea, no había ningún peso para hacerle ningún contrapeso político, ni social, ni de negociación, de nada. Entonces, los primeros artículos que ellos empezaron a presentar en borrador fueron cosas tan tajantes. Cuando se armó, cuando se inició esto con la reunión, cierto, top que se hace cuando se inicia un proceso constituyente o algo republicano, se toca la canción nacional, se canta. ¿Tú sabes lo que pasó? Pifiaron la canción nacional y sacaron de ese congreso, sacaron a los jóvenes que estaban tocando la canción nacional. Después dijeron que la bandera chilena y el himno y el escudo iban a ser otro. O sea, la palabra precisa, llegaron a refundar el país y la Constitución. Y ahí todo eso tira y maneja para allá, para acá, salió este mamarracho que nos están ofreciendo. Que tal mamarracho como el presidente de Chile que tenemos. Mira, Manuel Oliva, vamos a terminar esta reunión y lo que yo me gustaría escuchar de tu parte es que nos des un mensaje, en este caso, al pueblo peruano y al pueblo chileno, porque casi estamos en la misma situación. Sí. Y de todo corazón deseo yo para Chile lo mejor para ustedes, y para mi Perú querido también le deseo lo mejor. Entonces, te dejo los micrófonos, por favor, Manuel. Sí, muchas gracias por la oportunidad, Luis, y también abierto como ciudadano cero o como Manuel Oliva a asistir otra vez a donde tú estimes conveniente y a otro canal o radio, como me habías comentado, para seguir ahondando este tema y también lo peruano y nosotros. Bueno, dicho eso, nosotros tenemos, claro, algo similar, que es lo que un poco yo contextualicé en los anteriores comentarios que hice, en donde, siendo países tan cercanos, estamos metidos en este mismo embrollo, en esta mentira que estos izquierdistas, usted también usa la palabra zurdo allá, ¿cierto? Zurdos, etcétera, nos tengan metido esto con gobiernos similares, con presidentes similares, con los mismos pensamientos, con los mismos planes de gobierno y con el mismo sesgo que es el Estado hace todo, el Estado los tiene que dominar, el Estado nos va a decir a qué colegio enviar, el Estado nos va a poner el sistema de salud estatal, etc. Y el mensaje que puedo decir duro, social, técnico, es que el Estado en nuestros dos países y en cualquier país del mundo, en especial Perú y Chile, el Estado somos nosotros. El Estado en sí, con el ordenamiento del presidente de la República y sus ministros, no tienen un puto peso. Todo eso, cada dólar que generan es producto de nuestros impuestos, de nuestro trabajo y de los empresarios que nos vienen a dar trabajo. No nos dejen, no sigan engañándonos. Segundo, tenemos que seguir luchando por la libertad. Exacto. La izquierda marxista, la izquierda ideológica de Fidel Castro, de Chávez, de Noriega y de todos esos que ustedes conocen,
nos lleva a lo mismo que nos ha llevado a nosotros y a ustedes. Sendero Luminoso, extremismo, narcotráfico, en Chile frente a Manuel Rodríguez. Y ahora lo único que están demostrando es que aparecen con otro nombre, pero la ideología es la misma. Así que mucha fuerza, muchas bendiciones, a no bajar los brazos, que esto no tenemos que perderla. Y me voy a tomar mis últimos 30 segundos, disculpa Luis, a enviar un mensaje para que ustedes también en Perú y en Estados Unidos y en Latinoamérica manden el siguiente mensaje también de nosotros los chilenos que estamos muy heridos, en donde nos farrearon la posibilidad que éramos uno de los mejores países y emergentes, ordenados, respetuosos, deportivamente estábamos en crecimiento, tecnológicamente íbamos disparados, industrialmente íbamos disparados, había voluntad, había educación para ABCD, había salud para ABCD. Esto es una gran falsa y mentira, tal como se la están metiendo a ustedes los peruanos, a los bolivianos, a los ecuatorianos. Acá en Chile, y esto por favor transmítelo, te pido un gran favor Luis, ayúdanos también. Acá en Chile tenemos algo igual que ustedes, que es la inmigración desatada, en donde no hay ningún control sobre identidad. A mí me cuesta más como chileno entrar a mi país porque me piden todo, me piden mi carnet, me piden pasaporte, me piden la huella digital, me piden firma, me piden el certificado de matrimonio de mi mujer o el de mis nietos, si es que quiero salir con mis nietos, regresar, pero a los que vienen, y no digo por el país, porque esto lo está trayendo Venezuela y Cuba. Ellos son los gestores de esto. Y nos meten inmigración, en donde vienen delincuentes, narcotraficantes, el tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y nadie les dice nada. Y pasan por Perú, pasan por Bolivia, dice llanamente como Pedro por su casa. Y eso trae destrucción, pobreza, y quitan oportunidades a las mismas personas de ellos que ingresaron legalmente, con estudio, y que son bienvenidos, tanto en Perú como nosotros, pero esas personas, no las que están llegando, que aquí en Chile, gracias a la Michelle Bachelet, empezaron y continuó Piñera y ahora Boris. Lo segundo, que esto no es de ustedes, pero ustedes también tienen sistemas indígenas ya que desconozco si es tan grave poderoso, pero acá la Araucanía, el pueblo mapuche, el pueblo indígena está está corrompido y penetrado por todas estas masas de estupideces, de narcotráfico, robo de madera, personas que vienen de los carteles, etcétera, etcétera. Y además perdimos el derecho ciudadano a defendernos y de destruir a todas estas personas a 4 regiones del sur del país. La 9ª región de la Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos y la región del Biobío están sumergidos en el extremismo y la destrucción a personas ciudadanas que con esfuerzo han tenido sus cabañas, sus siembras, etcétera, se las están quemando, etcétera. El narcoterrorismo en Chile está, y el gobierno actual está mirando para el lado. Así que por favor les pido que nos ayuden a transmitir eso. Y harta energía al pueblo peruano, harta energía, pero no pueden seguir con este personaje que tiene el señor Castillo, como que tampoco nosotros, el señor Boris. No nos merecemos, los peruanos y los chilenos. Estamos trabajando, Manuel. Este domingo 17 tenemos acá en San Francisco, tenemos una marcha. Así que estamos organizando esta marcha y estamos llamando a todos los peruanos para que levanten su voz y puedan expresar su descontento. Vamos a tener micrófono abierto para que puedan ellos decir lo que sienten, ¿no? Nuevamente, Manuel, desde San Francisco, California, hasta Chile, un fuerte abrazo para ti especialmente y un abrazo para todo el pueblo chileno, para que sigan en la lucha, porque esto está comenzando y ustedes tienen buenos puntos para poder defender la situación por la cual están pasando en estos momentos. Igualmente nosotros, ya vamos a cumplir un año, pero todavía estamos
con la oportunidad de poder cortar todas estas cosas. Vamos a trabajar fuerte y desde San Francisco, California, un fuerte abrazo, Manuel, nuevamente. Gracias por tu tiempo. Muchas y nos gracias. vemos. Te mando la información. Muchas ¿Ok? gracias. Y acá vamos por el rechazo, que matamos a la izquierda y matamos todo este globalismo. Muchas gracias.